El análisis de regresión simple es una técnica estadística que tiene como finalidad estudiar la relación entre dos variables. Cuando se trata de estudiar la relación entre más de dos variables, nos estaríamos refiriendo a un análisis de regresión múltiple. El análisis de regresión simple suele utilizarse para los siguientes fines. Se emplea para explorar si existe una relación entre dos variables. Se utiliza para establecer qué tanto predice una variable a otra. Por consiguiente, esta técnica tiene una función predictiva y una descriptiva. En el análisis de regresión simple contamos con dos variables. Una denominada independiente, que es la que explica, y que además se le llama también variable explicativa o predictora. Por otro lado, se cuenta con la variable dependiente, que funge el papel de variable explicada o predicha. Requisitos. Para correr el análisis de regresión simple debemos cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales se señalan linealidad, es decir, debe existir una relación lineal entre las variables en cuestión. Normalidad. Hace énfasis en que la distribución de los datos debe asemejarse a la distribución normal, es decir, los valores deben comportarse de manera normal. Homoscedasticidad, la cual alude a la igualdad de varianza a lo largo de la distribución. Además, las variables deben ser continuas y deben estar en una escala de medida de razón. Una vez dicho esto, procedemos a realizar el análisis de regresión simple a estos datos en Excel. Contamos con una variable independiente denominada número de hijos y una variable dependiente llamada egresos mensuales. Una vez dicho esto, procedemos a realizar el análisis de regresión simple a estos datos en Excel. Lo que pretendemos es saber qué tanto predice el número de hijos a los egresos mensuales. Es importante acotar que cada vez que relacionamos dos variables, se obtiene la ecuación de la recta, que la veremos más adelante en este video tutorial. Para realizar el análisis de regresión debemos contar con la función análisis de datos, la cual se encuentra al final de la sección datos. En caso de no poseerla, debemos activarla de la siguiente manera. Damos clic en archivo, opciones, nos dirigimos a complementos, en administrar, nos aseguramos de tener seleccionada la opción complementos de Excel, posteriormente hacemos clic en ir y marcamos herramientas para análisis y finalizamos presionando aceptar. Ahora nos vamos a datos, elegimos la función análisis de datos y de la lista escogemos regresión. En rango Y marcamos toda la columna de datos que corresponda a la variable dependiente o variable explicada, que en este caso son los egresos mensuales. Así que marcamos la zona. En rango X marcaremos la columna de datos correspondiente a la variable independiente o variable explicativa. Marcamos el nivel de confianza, que va a ser igual a 95%. En opciones de salida seleccionamos en una hoja nueva. Y en la sección residuales marcaremos la opción curva de regresión ajustada y residuos. Finalizamos haciendo clic en aceptar. En la siguiente hoja se muestran los resultados al correr el análisis de regresión lineal simple. En la segunda fila apreciamos el coeficiente de determinación, conocido como R cuadrado. Este es un coeficiente que nos informa la cantidad de varianza de la variable dependiente que puede ser explicada por la variable independiente. Este coeficiente asume valores entre 0 y 1. Mientras más se acerque a 1, mayor poder explicativo tendrá el modelo, traduciéndose en una relación perfecta entre las variables. Por otro lado, conforme el valor obtenido se acerque a 0, las variables son independientes, o sea, no existe relación entre las mismas. Como apreciamos en la tabla, el R cuadrado obtenido es igual a 0.94,
indicando que el 94% de la varianza de la variable dependiente egresos mensuales puede ser explicada por medio de la variable independiente número de hijos. En la tercera fila tenemos el R cuadrado ajustado o corregido. Puede interpretarse como una corrección de honestidad que realiza el programa, basándose en el número de casos y de variables independientes. Por ejemplo, si hay pocos casos y muchas variables independientes, el R cuadrado tendrá un valor alto. En la cuarta fila contamos con el error típico o error de estimación, el cual alude a los valores que se alejan de la recta. Dicho de otro modo, la desviación típica de los residuos, o sea, la desviación típica de las distancias entre los valores de la variable dependiente y las estimaciones realizadas con la recta de regresión. Entonces, siendo el error de estimación igual a 22.99, se establece que el mismo es bajo. Por consiguiente, existe una buena predicción de los egresos mensuales empleando un número de hijos como variable predictora. El error de estimación disminuye a medida que el índice arrojado por R cuadrado se acerque a 1. Es importante acotar que el error de estimación hace referencia a la distancia que existe entre los valores de las variables y la recta de regresión. Dicho esto, los resultados indican un buen ajuste de la recta de regresión a la nube de puntos. Esto lo podemos notar en el gráfico solicitado. La recta son los puntos de color naranja. Para una mejor visualización seleccionamos el gráfico y nos vamos a diseño. Y hacemos clic en agregar elemento de gráfico. Luego en línea de tendencia y marcamos o escogemos lineal. Escogemos pronóstico para y finalizamos presionando aceptar. Así contamos con una mejor visualización de la recta de regresión. En el gráfico podemos visualizar cómo se ajusta la recta de regresión a la nube de puntos. Dicha recta resume la información, considerando este resumen como el ideal, o sea, como debería ser. Retomando el error de estimación, este se puede apreciar como la distancia de cada punto de la recta de regresión. La siguiente tabla contiene los resultados al realizar el análisis de la varianza o ANOVA. El análisis de la varianza o ANOVA nos indica si el modelo de regresión lineal es válido. Antes de analizar el p-valor, debemos establecer nuestras hipótesis estadísticas, las cuales se muestran a continuación. La hipótesis nula afirma que B, o también llamada beta 1, es igual a 0. Por consiguiente, al multiplicar B con X, o sea la variable independiente, eso daría como resultado 0. Entonces contaríamos con una función constante, y el modelo de regresión lineal no sería válido, no existe. Por ende, las variables no están linealmente relacionadas. Por otro lado, la hipótesis alternativa afirma que B o beta 1 no es igual a 0, por tanto el modelo de regresión lineal existe. Yéndonos a los resultados, observamos que el p-valor es igual a 0. Cabe acotar que Excel arroja algunos resultados, como es el caso del p-valor en notación científica. Este resultado se lee como 0, ya que movemos la coma a 19 espacios hacia la izquierda. Dicho esto, el p-valor obtenido es menor al alfa, que en este caso es igual a 0.05. Rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, según la cual B o beta 1 no es igual a 0. Por consiguiente, el modelo de regresión lineal es válido. En otras palabras, las variables están linealmente relacionadas. Para aclarar, aceptamos la hipótesis nula cuando el p-valor es mayor a 0.05. La rechazamos cuando el p-valor es menor o igual a 0.05. ¿Por qué 0.05? Porque es el nivel de probabilidad empleado en las ciencias sociales. Una vez dicho esto, contamos con la tercera tabla, que alberga los coeficientes que conforman la ecuación de la recta. La cual es la siguiente. Siendo A el intersecto o la constante, y B que es la recta de regresión, y por último tenemos el error asociado.
Sustituyendo los valores, la fórmula quedaría de esta manera. Siendo el último valor el error de estimación que nos arrojó la primera tabla. Entonces, 53,16 es lo que puede gastar una persona con 0 hijos, es decir, que es el egreso mínimo mensual de una persona sin hijos. El valor de la recta es igual a 22.83. Nos indica que cuando la persona tiene un hijo, los egresos mensuales aumentan $22.83. O sea que por cada hijo que posee una persona, sus gastos mensuales se incrementarán por $22.83. La última tabla es interesante y refleja mejor lo que estamos diciendo. La primera columna contiene las observaciones, o sea los 30 sujetos que participaron en este hipotético estudio. Copiaremos la data correspondiente a la variable independiente, el número de hijos, y la pegamos al lado de la tabla. Ahora veamos. Aquellos sujetos que no tienen hijos gastan mensualmente $53.16. Pero cuando tienen un hijo, los gastos mensuales aumentan $22.83, dando como resultado $75.99. O sea que gasta mensualmente $75.99. Cuando se tiene 2 hijos, los gastos aumentan $22.83 más, teniendo un ingreso mensual de $98.82. Los egresos aumentan a medida que el número de hijos crece. En síntesis, se gasta más por mes cuando se tiene 12 hijos que cuando no se tiene hijos. Los residuos no son más que la diferencia que existe entre los valores de Y y los valores de Y pronosticados. Si restamos los valores de Y y los pronosticados, obtendremos los residuos. Y así obtenemos los residuos. De esta manera finaliza este video tutorial. Cualquier comentario dejarlo en la parte inferior de este video.